Cambio climático en México. Para entender el cambio climático, primero tenemos que tomar en cuenta qué es el clima. Y pues bueno, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores, la temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, lo que significa un alto riesgo para todas las formas de vida. Señales de este fenómeno climático en México. El aumento de la desertificación. Muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa el desacatamiento de ríos, muerte de especies ya sea animales o vegetales y el impacto en los mantos freáticos. El aumento extremo de la temperatura. En la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 grados centígrados. Cambios en la forma en que llueve. Ya sea en Chiapas o en la Ciudad Juárez o Chihuahua, el número de tormentas intensas va en aumento. El adelanto en las épocas de calor. En las regiones del norte del país, las épocas de calor comienzan de manera anticipada y terminan después del tiempo habitual, comparadas con años anteriores. La pérdida de bosques. Se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en el país. Los incendios forestales se asocian también al aumento de la temperatura. La desaparición de los glaciares. Los glaciares más importantes de México están disminuyendo su extensión. ¿Cómo afecta el cambio climático en Chiapas? Según datos publicados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del país, el 72% de los municipios del estado de Chiapas son vulnerables a las consecuencias de este fenómeno. En el caso del café, la alteración del ciclo de lluvias y el aumento de la temperatura han perjudicado a las plantaciones, que son muy sensibles a este tipo de variaciones meteorológicas. Además, esto ha favorecido la proliferación de plagas. La más devastadora ha sido la de roya, una enfermedad que afecta al cultivo, provocada por un hongo y cuya aparición está directamente relacionada con las consecuencias del cambio climático. Chiapas es una de las cunas mexicanas del café, el producto más comercializado en el mundo, después del petróleo, claro. Los efectos de este fenómeno han supuesto consecuencias negativas en la vida de sus productores y productoras chiapanecos. Y es que la principal fuente de ingresos de estas familias es la producción y comercialización de este producto, cuya calidad y volumen se ha reducido drásticamente en los últimos años. Todo ello ha afectado de forma negativa a la economía familiar de esta zona. Y pues esto ha hecho que los datos de pobreza suban a un número de 8 cifras. Más de 52 millones de personas son pobres, 25 millones viven en situación de pobreza alimentaria y más de 15 millones se encuentran en situación de desnutrición crónica. ¿Cómo fue el cambio climático en México 2020? En el 2020, un informe oficial del Gobierno de México reveló que la temperatura promedio está aumentando más rápido que el resto del mundo a raíz del cambio climático, con 1.4 grados centígrados por encima de la media global. México se posiciona como el país que más gravemente está siendo impactado por la alza en temperaturas del mundo. El calentamiento global antropogénico está afectando en diferentes volúmenes de lluvias en distintas regiones de la República, según las observaciones del Reporte Anual del Clima 2020 de la Comisión Nacional del Agua. Jorge Zavala, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, destacó que el 2020 es el segundo año más caluroso jamás registrado en la historia de México. Desde mediados del siglo XIX, en el país se registran temperaturas por arriba del promedio ocasionadas por el fenómeno natural conocido como la Niña. Vale, tomemos en cuenta. México es un país demasiado vulnerable a ser tan extenso y estar en una zona donde los huracanes son constantes y aumenta su vulnerabilidad. También en México se han talado demasiados árboles para darle espacio a la ganadería, la agricultura, las zonas urbanas, etc. En México, la principal fuente de energía son los combustibles fósiles, los cuales producen los gases y compuestos que producen el efecto invernadero. En el caso del café, México, la alteración del ciclo de las lluvias y aumento de temperaturas han perjudicado las plantaciones, ya que son muy sensibles a este tipo de variaciones meteorológicas. Otra cosa que ha afectado mucho es la roya, que es una enfermedad que afecta a los cultivos, que es producida por un hongo, el cual aparece con las consecuencias del cambio climático. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la posición de México, que está cerca de Estados Unidos y que este es otro de los grandes productores de contaminación, y no solo por las grandes fábricas, sino porque también hay una gran variedad de ganadería, y tanto como vacas y cerdos producen una gran cantidad de gases, lo cual también afecta mucho. Y pues bueno, muchas gracias por tu atención, espero les haya gustado.